Hay algo que casi nadie quiere admitir en voz alta, porque toca una fibra incómoda del ego. Muchas veces no estamos estancados por falta de capacidad, ni por mala suerte, ni por circunstancias externas imposibles. Estamos estancados porque nuestra mente aprendió a protegernos del cambio usando excusas que suenan razonables, maduras, incluso inteligentes, pero que en el fondo nos mantienen exactamente donde estamos. Estas excusas no aparecen como mentiras burdas. No dicen "no puedo" de forma directa. Dicen cosas más sofisticadas, más aceptables, más fáciles de justificar. Y por eso son tan peligrosas, porque no se sienten como autoengaño, se sienten como sentido común. El estancamiento rara vez llega con una sensación clara de fracaso. Llega con una sensación de espera, de pausa indefinida, de todavía no, de cuando las cosas estén mejor, de ahora no es el momento. Y mientras tanto, la vida sigue pasando. Lo más inquietante es que muchas personas profundamente inteligentes, reflexivas y conscientes son las que mejor construyen estas excusas. Porque tienen el lenguaje, la lógica y la introspección suficientes para justificar casi cualquier inmovilidad sin sentirse irresponsables. No estás quieto porque no quieras avanzar. Estás quieto porque una parte de tu mente cree que moverte es peligroso. Y esa parte no es tu enemiga. Es una parte protectora. El problema es que aprendió a protegerte de formas que ya no te sirven. La primera gran trampa mental del estancamiento es creer que las excusas aparecen cuando no hay motivación. En realidad, aparecen cuando hay miedo. Pero no miedo evidente, sino miedo racionalizado. Un miedo que se disfraza de prudencia, de realismo, de madurez. Te dices que estás siendo responsable, cuando en realidad estás postergando. Te dices que estás siendo paciente, cuando en realidad estás evitando. Te dices que estás siendo realista, cuando en realidad estás renunciando antes de intentarlo. Y lo haces sin mala intención. Lo haces porque tu mente prefiere una incomodidad conocida a una incertidumbre nueva. Las excusas mentales funcionan como sedantes emocionales. Calman la ansiedad momentánea que produce pensar en cambiar, pero a largo plazo generan una sensación mucho más profunda, la de estar atrapado en tu propia vida. No te sientes derrotado. Te sientes suspendido. Una de las razones por las que estas excusas son tan difíciles de detectar es porque no se sienten como resistencia. Se sienten como argumentos, como reflexiones bien pensadas, como conclusiones lógicas después de haberlo analizado mucho. Pero hay una diferencia clave entre reflexionar y rumiar. La reflexión te mueve. La rumiación te paraliza. La rumiación te da la sensación de estar haciendo algo cuando en realidad estás girando sobre el mismo punto. Pensando, replanteando, evaluando, sin actuar nunca. Y cada vuelta refuerza la excusa. Hay una excusa mental especialmente común que sostiene muchas otras, la idea de que primero necesitas sentirte listo. Como si la acción fuera una consecuencia natural de la seguridad interna. Como si la claridad precediera al movimiento. Pero la experiencia humana funciona casi siempre al revés. La claridad suele aparecer después de actuar, no antes. La confianza se construye caminando, no esperando. La seguridad no es un requisito previo, es un resultado. Sin embargo, la mente estancada insiste, cuando esté más preparado, cuando tenga más confianza, cuando se me quite esta duda. Y ese cuando se estira indefinidamente. Porque no es una condición real. Es una excusa elegante. Otra trampa muy común es confundir autoconocimiento con inmovilidad. Creer que, porque te analizas, porque entiendes tus heridas, porque conoces tus patrones, ya estás avanzando. Pero entender por qué no te mueves no es lo mismo que moverte. El autoconocimiento sin acción se convierte en refugio. La introspección sin cambio se vuelve estancamiento sofisticado. Y muchas personas quedan atrapadas ahí durante años, diciéndose a sí mismas que están trabajando en ello, cuando en realidad están usando el análisis como escudo para no exponerse. Hay algo profundamente humano en esto. Cambiar implica perder algo, incluso cuando ganas otra cosa. Implica dejar atrás una identidad conocida. Implica renunciar a certezas. Implica arriesgarte a no ser tan bueno como creías, o a fallar delante de otros, o a decepcionarte. Las excusas mentales aparecen para evitar ese duelo anticipado. Porque moverte no solo implica avanzar. Implica aceptar que la versión actual de ti no será suficiente para el siguiente nivel. Y eso hiere el orgullo, aunque no lo notes. El estancamiento no siempre se siente como pereza. Muchas veces se siente como agotamiento crónico. Como falta de energía. Como desmotivación general. Y entonces aparece otra excusa poderosa. No hago nada porque estoy cansado. Pero aquí hay que ser honestos. No todo cansancio viene de hacer demasiado. Mucho cansancio viene de hacer lo que no te representa.
Vivir desconectado de tus valores, de tus deseos reales, de lo que te importa, drena energía. Y ese drenaje se confunde con incapacidad. Te dices que no puedes avanzar porque estás cansado, cuando en realidad estás cansado porque llevas demasiado tiempo sin avanzar hacia algo que tenga sentido para ti. Otra excusa muy bien camuflada es la comparación. No la comparación evidente, sino la silenciosa. Mirarte a ti mismo a través del progreso ajeno y concluir que ya es tarde, que otros ya lo lograron, que ahora no tiene sentido empezar. Esta excusa es especialmente cruel porque se disfraza de realismo temporal. Te hace creer que el tiempo pasó y que cualquier intento ahora sería ridículo, insuficiente o irrelevante. Pero la comparación nunca te muestra el proceso real del otro. Solo te muestra el resultado. Y comparas ese resultado con tu punto de partida interno, lleno de dudas y miedo. El resultado es obvio. Pierdes antes de empezar. El estancamiento también se sostiene con excusas identitarias. Ideas como yo soy así, no soy constante, no tengo disciplina, no sirvo para eso. Estas frases suenan a autoconocimiento, pero en realidad son sentencias. Cuando conviertes una dificultad en identidad, te quitas responsabilidad, pero también te quitas posibilidad. Decir me cuesta ser constante es distinto a decir no soy constante. Lo primero abre espacio para trabajar. Lo segundo cierra cualquier intento. La mente estancada ama las etiquetas fijas, porque le evitan el esfuerzo del cambio. Hay otra excusa muy frecuente que se presenta como virtud: no quiero hacer las cosas a medias. Entonces no haces nada. Esperas el momento perfecto, la energía ideal, la claridad absoluta. Y mientras tanto, no avanzas ni un paso. Esta excusa se disfraza de exigencia, pero en el fondo es miedo a exponerte de forma imperfecta. Porque hacer algo a medias es visible. Es vulnerable. Es arriesgarte a no impresionar. A no cumplir con tu propia expectativa inflada. El estancamiento prefiere la fantasía de un potencial intacto a la realidad de un intento imperfecto. Mientras no actúas, sigues siendo alguien que podría. Cuando actúas, te conviertes en alguien que es, con errores incluidos. Y ese paso da vértigo. Las excusas mentales no te dicen no avances. Te dicen no ahora. Y ese no ahora repetido suficientes veces se convierte en nunca, sin que te des cuenta. Lo más doloroso del estancamiento no es no avanzar. Es empezar a desconfiar de ti, de tu palabra, de tus intenciones, de tus promesas internas. Cada vez que te dices voy a hacerlo y no lo haces, algo se erosiona por dentro. No de forma dramática, sino silenciosa. Empiezas a verte como alguien que piensa mucho y hace poco. Y esa autoimagen refuerza aún más las excusas. Se crea un círculo cerrado. No avanzas porque no confías en ti. No confías en ti porque no avanzas. Romper ese círculo no requiere una transformación radical inmediata. Requiere algo más simple y más incómodo: empezar a identificar las excusas sin justificarte. No para atacarte, no para juzgarte, sino para verlas con claridad. Porque una excusa solo tiene poder mientras no la reconoces como tal. Y este es el punto clave. Ninguna de estas excusas significa que seas débil, flojo o incapaz. Significan que tu mente aprendió a priorizar la seguridad por encima del crecimiento. Eso fue útil en algún momento. Ahora te está costando caro. Reconocerlo no es culparte. Es recuperar elección. Porque mientras creas que el problema es externo, no hay nada que puedas hacer. Pero cuando ves que el problema está en las narrativas que repites, aparece algo nuevo: posibilidad. No de cambiarlo todo. No de volverte otra persona. Sino de dejar de contarte historias que te mantienen quieto. Esto no se trata de empujarte. Se trata de devolverte honestidad. Porque el estancamiento no se rompe con motivación. Se rompe con verdad. Y la verdad, aunque incomoda, siempre libera. Hay algo importante que ocurre cuando empiezas a mirar de frente tus excusas mentales. Al principio no generan alivio, generan resistencia. Porque una excusa no es solo una frase que dices, es una estructura interna que te sostuvo durante mucho tiempo. Te protegió del fracaso, del rechazo, de la vergüenza, de la sensación de no ser suficiente. Y cuando esa estructura empieza a tambalearse, la mente reacciona. Por eso, cuando alguien escucha son excusas, lo vive como un ataque. Como si le estuvieran quitando una defensa. Y en cierto sentido, lo es. Pero no porque seas débil, sino porque esa defensa ya no está alineada con la vida que quieres vivir. La segunda gran excusa mental que mantiene a muchas personas estancadas es la idea de que necesitas entender todo antes de actuar. No solo un poco más de claridad, sino una claridad total. Quieres saber exactamente cómo va a salir, cómo te vas a sentir,
qué pensarán los demás, si valdrá la pena, si no te arrepentirás. Y como esa información no existe, decides no moverte. Esta excusa se disfraza de inteligencia, de prudencia, de análisis profundo. Pero en el fondo es una forma de evitar la exposición emocional. Porque actuar sin garantías implica aceptar que podrías equivocarte. Y equivocarte toca una herida muy antigua, la de sentirte insuficiente. Muchas personas no temen fracasar. Temen confirmar una creencia interna: no soy capaz. Y mientras no actúan, esa creencia se mantiene en suspenso. No se confirma, pero tampoco se desmiente. El estancamiento protege esa ilusión. Aquí hay una verdad incómoda: mientras no te expongas, sigue siendo una idea. Cuando te expones, te conviertes en realidad. Y la realidad siempre es más imperfecta que la fantasía. Otra excusa muy común es la de ahora no es el momento adecuado. Esta excusa es especialmente peligrosa porque es imposible de refutar. Siempre puede haber un motivo para no hacerlo ahora: falta de tiempo, de dinero, de energía, de apoyo, de estabilidad emocional. Y algunos de esos motivos son reales. El problema es cuando se convierten en una condición permanente. El momento adecuado casi nunca llega como lo imaginas. Llega cuando ya estás en movimiento, no antes. Esperar a que todo esté alineado es una forma muy elegante de no empezar nunca. Y aquí aparece algo clave. El estancamiento no se mantiene porque no puedas avanzar, sino porque avanzar implicaría cambiar la relación que tienes contigo mismo. Implicaría exigirte coherencia. Implicaría empezar a cumplirte. Y eso da miedo. Cumplirte significa que ya no puedes esconderte detrás de la intención. Ya no puedes decir yo soy alguien que quiere. Tienes que convertirte en alguien que hace. Y eso redefine tu identidad. La tercera excusa mental suele aparecer cuando empiezas a cuestionar las dos primeras, la excusa del cansancio emocional. Te dices que estás agotado, que no tienes energía, que necesitas descansar antes de hacer algo nuevo. Y muchas veces eso es cierto. Hay cansancio real. Hay desgaste acumulado. Pero aquí hay una distinción crucial. Descansar no es lo mismo que congelarte. El descanso verdadero recupera energía. El estancamiento la drena. Si llevas mucho tiempo descansando y cada vez te sientes más pesado, más apático, más desmotivado, quizá no estás descansando. Estás evitando. Porque hay un cansancio que no se cura con sueño ni vacaciones. Es el cansancio de vivir una vida que no se siente alineada. Y ese cansancio solo se alivia cuando empiezas a moverte en una dirección que tenga sentido para ti, aunque sea lentamente. Muchas personas esperan sentirse con energía para actuar, cuando en realidad la energía aparece después de actuar. No antes. El movimiento genera energía. La inmovilidad la consume. Otra excusa profundamente arraigada es la de no quiero cometer errores. Esta excusa suele venir acompañada de perfeccionismo, de exigencia extrema, de estándares imposibles. Y se presenta como amor propio. No quiero hacer algo mal, no quiero fallarme. Pero en el fondo, esta excusa es miedo a verte en proceso. Miedo a ser principiante. Miedo a ser torpe. Miedo a no estar a la altura de tu propia expectativa. El perfeccionismo no te exige excelencia. Te exige inmovilidad. Porque si solo puedes actuar cuando todo es perfecto, nunca actúas. Siempre hay algo que mejorar antes de empezar. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Aquí ocurre algo muy dañino. Empiezas a confundir valor personal con desempeño. Crees que si haces algo mal, tú estás mal. Y para protegerte de esa asociación, prefieres no hacer nada. Pero el crecimiento humano no funciona así. Nadie construye una vida coherente sin pasar por etapas incómodas, torpes, imperfectas. Evitar esas etapas no te protege. Te estanca. La cuarta excusa mental suele ser más sutil y más dolorosa. Ya lo intenté y no funcionó. Esta frase parece una conclusión lógica, pero casi siempre esconde una generalización. Lo intentaste una vez. O dos. En un contexto específico. Con recursos limitados. Con miedo. Con dudas. Y como no salió como esperabas, tu mente decretó sentencia. Esta excusa es especialmente fuerte porque se apoya en la experiencia. No es una suposición. Es un recuerdo. Y los recuerdos tienen peso emocional. Pero que algo no haya funcionado antes no significa que no pueda funcionar ahora, desde otro lugar, con otra conciencia. La mente estancada toma un fracaso parcial y lo convierte en identidad. Esto no es para mí. Y al hacerlo, cierra la posibilidad de intentarlo de otra manera. Hay una diferencia enorme entre aprender de una experiencia y usarla como excusa para no volver a exponerte. Aprender te abre opciones. Usarla como excusa te las quita.
Otra excusa muy frecuente es la de no quiero decepcionar a otros. Esta excusa suele estar ligada a lealtades profundas, familiares, culturales, emocionales. No quieres cambiar porque sabes que tu cambio incomodará a alguien, que romperá una imagen, que alterará un equilibrio. Y aunque esto se presenta como consideración por los demás, muchas veces es miedo al conflicto y a la desaprobación. Miedo a perder pertenencia. Miedo a ser visto como egoísta. Miedo a dejar de ser quien esperan que seas. El estancamiento se vuelve entonces una forma de lealtad. Te quedas quieto para no incomodar, para no romper, para no perder amor. Pero el precio de esa lealtad es alto. Te abandonas a ti. Y con el tiempo, esa renuncia se convierte en resentimiento silencioso. No hacia los demás, sino hacia ti. Porque sabes, en el fondo, que sigues ahí por miedo, no por elección. Aquí aparece otra verdad incómoda. No avanzar también es una decisión, aunque no se viva como tal. Y toda decisión tiene consecuencias. La inmovilidad no es neutral. También moldea tu vida. Cada año que pasa sin que hagas lo que sabes que quieres hacer refuerza una identidad de estancamiento. No porque seas incapaz, sino porque tu mente aprende que decir no ahora no tiene costo inmediato. Pero el costo se acumula. Se acumula en forma de frustración, de autocrítica, de sensación de potencial desperdiciado, de una tristeza difusa que no sabes explicar. Y esa tristeza no se va con motivación externa. Se va cuando empiezas a alinear acción con verdad. La quinta excusa mental, quizá la más peligrosa de todas, es creer que el problema eres tú, que te falta algo esencial. Disciplina, talento, carácter, voluntad. Y desde esa creencia, el estancamiento se vuelve identidad. Pero la mayoría de las veces, no estás estancado porque seas insuficiente. Estás estancado porque estás usando estrategias mentales diseñadas para protegerte, no para expandirte. Reconocer esto cambia todo. Porque deja de ser un problema de fuerza de voluntad y se convierte en un problema de conciencia. No necesitas empujarte más. Necesitas dejar de contarte historias que te mantienen quieto. El primer movimiento real no es hacer algo grande. Es dejar de mentirte con elegancia. Es mirar una excusa y decir, esto me protegió, pero ya no me sirve. Y ese reconocimiento, aunque no se vea desde fuera, es el inicio de cualquier cambio verdadero. Hay un punto en el que las excusas dejan de sentirse como pensamientos y empiezan a sentirse como un paisaje interno. Ya no las cuestionas activamente. Simplemente vives dentro de ellas. Se vuelven el clima emocional desde el cual tomas, o no tomas, decisiones. Y cuando eso ocurre, el estancamiento deja de ser algo circunstancial y empieza a sentirse como identidad. No dices estoy estancado. Dices así soy. No dices me estoy protegiendo. Dices soy realista. No dices tengo miedo. Dices no es el momento. Y lo más delicado de este punto es que ya no hay conflicto interno evidente. Hay una calma tensa. Una resignación silenciosa. Una especie de acuerdo interno que dice, me quedo aquí, no es ideal, pero es seguro. El problema es que esa seguridad no es neutral. Es una seguridad que cobra intereses emocionales altos con el paso del tiempo. Empiezas a notar algo que al inicio no relacionas con las excusas, una irritabilidad de fondo, una sensibilidad mayor a la frustración, una comparación constante con vidas ajenas, una sensación de estar siempre empezando mentalmente algo que nunca empieza en la realidad. Eso ocurre porque una parte de ti sabe que estás postergando algo importante. Y cuando ignoras esa parte durante mucho tiempo, no desaparece. Se transforma en malestar difuso. Aquí aparece otra excusa muy sofisticada. No es tan grave. Te dices que no estás tan mal, que hay gente peor, que puedes aguantar. Y es verdad, puedes, pero poder no significa que debas. Esta excusa es peligrosa porque te convence de que solo los grandes dolores justifican el cambio. Como si necesitaras tocar fondo para moverte. Como si el simple hecho de sentirte estancado no fuera razón suficiente. Pero el crecimiento humano no siempre nace del colapso. Muchas veces nace del hartazgo silencioso. De darte cuenta de que estás sobreviviendo cuando podrías estar viviendo con más coherencia. Otra excusa muy común que aparece en esta etapa es la de no quiero perder lo que ya tengo. Y esta excusa tiene mucho peso emocional porque es real. Cambiar implica riesgo. Implica posibilidad de pérdida. Y la mente estancada exagera ese riesgo hasta hacerlo parecer catastrófico. Te dice que si te mueves, todo se desmoronará. Que perderás estabilidad, reconocimiento, vínculos, identidad. Y como no puedes garantizar que eso no pase, decides no moverte.
Pero aquí hay una verdad que suele ignorarse: quedarte también implica pérdidas. Solo que son pérdidas más lentas, más silenciosas, menos visibles. Pierdes entusiasmo. Pierdes vitalidad. Pierdes confianza en ti. Pierdes conexión con tus deseos reales. Y esas pérdidas, aunque no generan una crisis inmediata, se acumulan. Hasta que un día te preguntas en qué momento tu vida se volvió tan pequeña por dentro. La mente estancada tiende a ver el cambio como un evento gigante. Un salto al vacío. Una transformación radical. Y como eso asusta, decide no hacer nada. Pero el cambio real casi nunca ocurre así. Ocurre en micromovimientos que no parecen amenazantes, pero que desafían la narrativa interna. El problema es que las excusas no te permiten ni siquiera esos movimientos pequeños. Porque incluso un paso mínimo contradice la historia que te has contado sobre por qué no puedes. Hay otra excusa mental muy arraigada que suele pasar desapercibida: no quiero equivocarme otra vez conmigo. Esta excusa nace de experiencias pasadas donde prometiste algo y no lo cumpliste. Donde empezaste y abandonaste. Donde te ilusionaste y luego te decepcionaste. Y para no repetir esa herida, decides no prometerte nada. No empezar nada. No intentarlo. Crees que así te proteges de la decepción. Pero lo que no ves es que esa protección tiene un costo enorme. Dejas de confiar en tu palabra interna. Y cuando no confías en ti, cualquier intento futuro se vuelve aún más difícil. Aquí se crea una paradoja cruel. No actúas porque no confías en ti, y no confías en ti porque no actúas. Romper esa paradoja no requiere un acto heroico. Requiere algo más humilde: comprometerte con acciones tan pequeñas que no activen la excusa. Tan pequeñas que no puedas justificar no hacerlas. Pero la mente estancada odia lo pequeño. Porque lo pequeño es real. No es una fantasía. No es un plan. No es una intención. Es algo que te pone en evidencia. Otra excusa frecuente es la de no quiero perder libertad. Crees que comprometerte con algo, un proyecto, una decisión, un camino, te quitará opciones. Te encerrará. Te limitará. Y entonces eliges mantener todas las puertas abiertas, sin cruzar ninguna. Pero vivir con todas las puertas abiertas no es libertad. Es suspensión. La verdadera libertad no está en no elegir, sino en elegir y hacerte cargo. Y esa libertad siempre viene acompañada de responsabilidad. Por eso asusta. El estancamiento también se alimenta de una idea muy extendida: si fuera realmente importante, ya lo habría hecho. Como si el deseo verdadero se manifestara siempre con claridad, urgencia y valentía. Pero la psicología humana no funciona así. Muchas de las cosas más importantes generan miedo. Y el miedo no elimina el deseo, lo bloquea. Esperar a que el miedo desaparezca para actuar es otra excusa elegante. La valentía no es ausencia de miedo. Es acción a pesar del miedo. Y la mente estancada siempre te dirá que primero necesitas sentirte valiente. Otra excusa muy sutil es la de estoy esperando la señal. Esperas sentir algo distinto. Una motivación clara. Una certeza interna. Un empujón externo. Y mientras esperas, no haces nada. Pero la señal casi nunca llega antes de la acción. Llega después. Como consecuencia. Como feedback. Como experiencia. Esperar la señal es otra forma de delegar tu responsabilidad interna. Hay algo importante que ocurre cuando empiezas a desmontar estas excusas: aparece la incomodidad. Porque te quedas sin el colchón narrativo que justificaba tu inmovilidad. Y esa incomodidad puede sentirse como ansiedad, como culpa, como urgencia. Por eso, muchas personas vuelven rápidamente a las excusas. No porque no quieran cambiar, sino porque el vacío entre la excusa y la acción es incómodo. Y no saben cómo sostenerlo. Pero ese vacío es exactamente donde ocurre el cambio. No cuando te motivas, no cuando te convences, sino cuando decides actuar sin la excusa que te protegía. Ese momento no se siente bien. Se siente torpe, inseguro, vulnerable. Y por eso es tan raro. La mente estancada busca sentirse bien antes de moverse. La mente que cambia se mueve aunque no se sienta bien. Y aquí hay una verdad que no suele decirse: nadie deja de estar estancado porque se siente listo. Deja de estar estancado porque se cansa de contarse la misma historia. Ese cansancio no siempre es explosivo. A veces es una lucidez tranquila. Un ya no me creo esto. Un sé que esto es una excusa. Y aunque no sepas todavía qué hacer, ese reconocimiento ya es un quiebre. Porque en el momento en que ves la excusa como excusa, pierde poder. Puede seguir apareciendo, pero ya no manda igual. El objetivo no es eliminar las excusas. Eso no es realista. El objetivo es no obedecerlas automáticamente. Escucharlas, sí. Creerlas, no.
Cuando empiezas a hacer eso, algo cambia en tu relación contigo. Dejas de verte como alguien que no puede y empiezas a verte como alguien que se está escondiendo. Y aunque eso puede doler al inicio, también devuelve agencia. Porque esconderte es una acción. Y si estás actuando, también puedes elegir actuar distinto. No necesitas dejar de tener miedo. No necesitas sentirte preparado. No necesitas confiar plenamente en ti. Necesitas algo más simple y más incómodo, dejar de usar tus excusas como identidad. Y eso no ocurre de golpe. Ocurre cada vez que, aun con miedo, haces algo pequeño que contradice la historia que te mantenía quieto. Ahí empieza el movimiento real. Llega un momento en el que empiezas a notar algo inquietante. Las excusas ya no solo te detienen, también empiezan a definir cómo te ves a ti mismo. No son solo argumentos para no actuar, se convierten en una narrativa personal. Te miras a través de ellas. Y cuando eso ocurre, el estancamiento deja de ser una situación y se convierte en una identidad silenciosa. Empiezas a presentarte ante la vida desde frases internas como yo soy así, a mí me cuesta, yo nunca termino, yo no soy constante, yo no tengo disciplina. Estas frases no aparecen como insultos, aparecen como diagnósticos. Y eso las vuelve aún más peligrosas, porque parecen objetivas, casi científicas. Pero en realidad, son conclusiones construidas a partir de repeticiones pasadas, no verdades absolutas. Son historias que tu mente escribió para explicar por qué no avanzas, y que ahora utiliza para justificar que sigas sin avanzar. Aquí ocurre algo muy delicado. Cuando conviertes una dificultad en identidad, te quitas responsabilidad, pero también te quitas posibilidad. Si eres así, ¿qué sentido tendría intentar algo distinto? Esta es una de las formas más profundas de autosabotaje, no atacarte, sino definirte de forma limitante. La mente estancada ama estas etiquetas porque le evitan el esfuerzo del cambio. Si el problema es como eres, no hay nada que hacer. El caso está cerrado. Y esa sensación de cierre da una falsa calma. Te libera de la tensión de intentarlo, a costa de tu crecimiento. Otra excusa que se vuelve identidad es la de yo ya me conozco. Crees que, porque has reflexionado mucho, porque te has analizado, porque has leído, porque has ido a terapia incluso, ya sabes de que eres capaz y de que no. Y desde ahí, delimitas tu vida. Pero conocerte no significa haber explorado todo lo que puede ser. Significa haber entendido una versión tuya en un contexto determinado. Las personas no son estructuras fijas. Son procesos. Y cuando usas el autoconocimiento como frontera en lugar de como herramienta, te limitas. Hay una diferencia enorme entre decir esto me cuesta y decir esto no es para mí. La primera frase abre un camino. La segunda lo clausura. Las excusas más peligrosas no son las que te dicen que no puedes ahora. Son las que te dicen que nunca podrás. Y lo curioso es que muchas de estas excusas se sienten protectoras. Crees que te cuidan de la frustración, del fracaso, del rechazo. Pero lo que hacen, lentamente, es reducir tu mundo. Hacen que tu vida se vuelva más pequeña, más predecible, más segura y menos viva. El estancamiento sostenido tiene efectos emocionales profundos. No siempre se vive como tristeza clara. A veces se vive como cinismo, como apatía, como una pérdida gradual de entusiasmo. Empiezas a ver a otros avanzar y, en lugar de inspiración, sientes distancia. Te dices que eso no es para ti, no porque no lo quieras, sino porque tu identidad estancada ya no se imagina ahí. Y aquí aparece una excusa muy sutil. Ya no me importa. Te convences de que eso que antes deseabas ya no es relevante. Que maduraste. Que cambiaste. Que ya no necesitas eso. Y aunque a veces eso es verdad, muchas otras veces es resignación disfrazada de sabiduría. La resignación es peligrosa porque se siente tranquila. No duele como el conflicto. No arde como el deseo frustrado. Simplemente apaga. Y cuando algo se apaga por dentro, cuesta más darse cuenta que cuando duele. Hay personas que no se sienten mal estando estancadas. Se sienten anestesiadas. Funcionan. Cumplen. Sobreviven. Pero ya no sienten impulso interno. Ya no hay algo que las mueva desde adentro. Y eso suele justificarse con frases como ya no tengo sueños o así es la vida. No. Así es una vida desconectada del deseo. Otra excusa que sostiene este estado es la idea de que el deseo es infantil. Que querer algo más es inmaduro. Que conformarse es señal de crecimiento. Y aunque hay verdad en aceptar límites, confundir aceptación con renuncia total es un error profundo. Aceptar no es apagarte. Madurar no es resignarte. Ser adulto no es dejar de desear. El deseo no siempre quiere más cosas. A veces quiere más coherencia, más sentido, más alineación.
Y cuando no lo escuchas, se transforma en irritabilidad, en desgano, en una sensación de estar viviendo una vida prestada. Hay una excusa que suele aparecer con fuerza en personas reflexivas: no quiero autoengañarme con falsas motivaciones. Y entonces decides no hacer nada hasta sentir una motivación pura, auténtica, real. Pero esa motivación ideal rara vez llega sin acción. La motivación no es una fuente interna constante. Es un subproducto del movimiento. Se genera cuando haces algo que te devuelve contacto contigo. Esperarla antes de actuar es otra forma de inmovilidad elegante. Otra excusa frecuente es la de no quiero desperdiciar energía. Te dices que prefieres guardarte para algo importante. Pero ese algo importante nunca llega, porque no estás construyendo el camino hacia ello. Y mientras esperas, la energía no se conserva. Se atrofia. La energía vital funciona como un músculo. Se activa usándola, no reteniéndola. El estancamiento prolongado también afecta la autoestima de una forma muy particular. No te sientes inútil. Te sientes desconfiado de ti. Empiezas a verte como alguien que piensa mucho y hace poco. Y esa autoimagen refuerza aún más las excusas. Porque ahora no solo evitas actuar por miedo al fracaso, sino por miedo a confirmar que no eres capaz. Aquí aparece una excusa devastadora: no quiero fallarme otra vez. Y para no fallarte, no intentas. Crees que así te proteges. Pero lo que haces es perpetuar exactamente aquello de lo que huyes. Fallarte no es intentar y equivocarte. Fallarte es dejar de intentarlo por miedo. La mente estancada redefine el concepto de cuidado personal. Te dice que cuidarte es no exigirte, no exponerte, no incomodarte. Pero el cuidado real no es anestesia. Es respeto. Y respetarte implica no traicionarte constantemente. Traicionarte cada vez que sabes que quieres algo y no haces nada al respecto deja una marca. No inmediata, pero acumulativa. Una sensación de incoherencia interna que, con el tiempo, pesa más que el miedo original. Aquí es donde muchas personas llegan a una conclusión errónea. Creen que necesitan más disciplina, más fuerza de voluntad, más presión. Pero el problema no es falta de fuerza. Es exceso de excusas racionalizadas. No necesitas empujarte como un enemigo. Necesitas dejar de protegerte como si el mundo fuera siempre una amenaza. El cambio real empieza cuando te permites ver tus excusas sin convertirlas en verdad absoluta. Cuando puedes decir: esto que pienso no es una ley, es una historia que me cuento. Y esa distancia entre tú y la historia es crucial. Porque te devuelve algo que el estancamiento te había quitado: la capacidad de elegir. Elegir no significa hacer algo enorme. Significa hacer algo distinto a lo que dicta la excusa. La excusa dice no ahora. Tú dices un poco ahora. La excusa dice no puedo. Tú dices no sé, pero pruebo. La excusa dice cuando esté listo. Tú dices empiezo sin estar listo. Ese gesto interno, aunque parezca pequeño, rompe el hechizo. Porque el estancamiento no se mantiene por falta de ideas. Se mantiene por obediencia automática a las mismas narrativas. Y en el momento en que dejas de obedecerlas ciegamente, aunque sigan apareciendo, algo se desbloquea. No de forma espectacular, de forma real. Llega un punto en el que empiezas a notar algo inquietante. Ya no solo usas excusas para no avanzar, también las usas para explicarte por qué ya no sientes entusiasmo. Y esa explicación empieza a volverse peligrosa, porque convierte una consecuencia del estancamiento en una supuesta causa. Te dices que no avanzas porque no tienes ganas, cuando en realidad no tienes ganas porque llevas demasiado tiempo sin avanzar hacia algo que te importe de verdad. Esta inversión es una de las trampas más profundas de la mente. Porque te hace creer que el problema es tu falta de deseo, cuando el problema real es la desconexión prolongada de ti mismo. Y cuanto más tiempo permaneces desconectado, más difícil se vuelve sentir deseo. El deseo no es un interruptor que se enciende cuando todo está bien. Es una respuesta del sistema emocional cuando percibe sentido, dirección, coherencia. Cuando eso falta, el deseo se retrae. No desaparece, se protege. Y entonces aparece otra excusa muy convincente: ya no quiero nada. Dices que ya no deseas, que ya no te importa, que ya no te motiva. Pero muchas veces no es que no quieras nada. Es que no quieres lo que has estado persiguiendo hasta ahora. Y como no sabes todavía que sí quieres, confundes esa confusión con vacío. Aquí ocurre algo clave. La mente estancada prefiere un no quiero nada a un no sé qué quiero. Porque el no querer cierra la pregunta. El no saber la deja abierta. Y la apertura genera ansiedad. Aceptar que no sabes lo que quieres implica quedarte en un territorio sin certezas. Implica no tener una narrativa clara para justificar tu quietud. Implica sostener una pregunta viva.
Y eso es mucho más exigente que resignarte. Otra excusa frecuente que aparece en este punto es la de ya es tarde para mí. Esta frase suele decirse en silencio, pero pesa mucho. No se refiere solo a la edad. Se refiere al desgaste, a la sensación de haber llegado cansado, de no tener la energía de antes, de sentir que otros comenzaron con ventaja. Esta excusa es especialmente cruel porque convierte el tiempo en enemigo. Te hace sentir que cualquier intento ahora sería patético, insuficiente o irrelevante. Y desde ahí, no haces nada para evitar confirmar esa narrativa. Pero hay algo que casi nunca se dice. La sensación de llegar tarde no tiene que ver con el tiempo real, sino con la relación que tienes contigo. Te sientes tarde cuando llevas mucho tiempo postergándote, no cuando el calendario marca cierta edad. Otra excusa muy arraigada es la de no quiero empezar desde cero. Y es comprensible. Empezar desde cero implica sentirte torpe, inexperto, vulnerable. Implica bajar el nivel de control. Implica aceptar que no sabes. Pero la vida no funciona en términos de ceros absolutos. Nunca empiezas desde cero. Empiezas desde todo lo que ya eres, aunque cambies de dirección. El problema es que el orgullo del yo anterior no quiere aceptar ese tránsito. Aquí aparece una herida profunda, la necesidad de sentirte competente, de sentir que sabes lo que haces, de no exponerte como aprendiz. Y cuando esa necesidad domina, prefieres no moverte antes que sentirte pequeño otra vez. El estancamiento se vuelve entonces una forma de preservar la autoestima a costa de tu vitalidad. Otra excusa muy común es la de no quiero perder estabilidad. Esta excusa suele presentarse como sensatez, como responsabilidad, como madurez. Y muchas veces lo es. Pero otras veces es miedo a mover una estructura que ya no te sostiene emocionalmente, aunque funcione en lo práctico. Confundes estabilidad con inmovilidad. Confundes seguridad con estancamiento. Confundes cuidado con congelamiento. La estabilidad que te apaga no es estabilidad, es resignación organizada. Aquí es importante decir algo con claridad, no todas las personas necesitan cambios drásticos. Pero todas necesitan coherencia interna. Y cuando esa coherencia se rompe durante mucho tiempo, el cuerpo y la mente lo resienten. Otra excusa que aparece con fuerza es la de tengo demasiadas responsabilidades. Y es cierto, hay responsabilidades reales. Hay personas que dependen de ti. Hay compromisos ineludibles. El problema no es reconocer eso. El problema es usarlo como justificación para no tener ningún espacio propio. Cuando tu vida se organiza solo alrededor de deberes, sin ningún movimiento hacia lo que te nutre, la responsabilidad se convierte en cárcel. Y lo más doloroso es que empiezas a culparte por sentirte mal, como si no tuvieras derecho. Te dices, ¿cómo puedo sentirme así con todo lo que tengo? Y esa culpa refuerza el estancamiento. Porque ahora no solo estás quieto, sino que te castigas por querer algo distinto. Otra excusa muy sutil es la de no quiero ser egoísta. Y aquí hay una confusión profunda. Cuidarte, crecer, moverte hacia una vida más coherente no es egoísmo. Egoísmo es usar a otros para no enfrentar tu miedo. Egoísmo es quedarte en un lugar que te vuelve resentido y desconectado. Pero la mente estancada prefiere llamarte egoísta antes que permitirte elegir. También aparece la excusa del ya no tengo energía emocional para empezar algo nuevo. Y aunque esto puede ser real en ciertos momentos, muchas veces es consecuencia directa del estancamiento, no su causa. La energía emocional no se recupera esperando. Se recupera cuando haces algo que te devuelve sentido. Algo pequeño. Algo imperfecto. Algo real. Aquí ocurre algo importante. Empiezas a darte cuenta de que las excusas no son pensamientos aislados. Son un sistema. Se apoyan unas a otras. Se refuerzan. Se justifican. Y desmontar una no siempre basta, porque otra ocupa su lugar. Por eso, el cambio no ocurre cuando encuentras la excusa principal. Ocurre cuando cambias tu relación con ellas. Cuando dejas de tomarlas como órdenes y empiezas a verlas como señales. Señales de miedo. Señales de cansancio. Señales de una identidad que se resiste a transformarse. Y en lugar de obedecerlas automáticamente, empiezas a escucharlas con distancia. No quiero empezar desde cero se convierte en me da miedo sentirme incompetente. Ya es tarde se convierte en me duele haberme postergado tanto. No tengo ganas se convierte en no estoy conectado con lo que hago. Ese cambio de lenguaje interno es poderoso. Porque ya no estás discutiendo con la excusa. Estás entendiendo lo que hay debajo. Y cuando entiendes lo que hay debajo, no necesitas eliminar la excusa. Pierde fuerza sola. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. No hay una excusa final que, al desaparecer, te libere.
Hay un proceso de dejar de esconderte detrás de ellas. Ese proceso no es rápido. No es lineal. A veces avanzas, a veces retrocedes. A veces ves la excusa y aún así la obedeces. Y eso no te invalida. Es parte del aprendizaje. Lo importante no es hacerlo perfecto. Es hacerlo consciente. Porque el estancamiento se alimenta de inconsciencia. Y la conciencia, aunque no te mueva de inmediato, empieza a debilitarlo. Cada vez que reconoces una excusa sin justificarla, algo se afloja. Cada vez que haces algo pequeño a pesar de ella, algo se reordena. Cada vez que eliges coherencia por encima de comodidad, algo se fortalece. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas dejar de traicionarte con argumentos sofisticados. Y ese proceso, aunque incómodo, es profundamente liberador. Hay un momento en el que algo empieza a doler de otra manera. Ya no es solo la frustración de no avanzar, ni la incomodidad de sentirte estancado. Es una sensación más profunda, la de estar traicionándote en silencio. No con grandes decisiones, sino con pequeñas renuncias diarias que pasan desapercibidas, pero que se acumulan. Empiezas a notar que sabes exactamente qué excusas usas. Ya no te engañan del todo. Las escuchas aparecer casi de forma automática. Y aún así, muchas veces las sigues obedeciendo. No porque creas plenamente en ellas, sino porque moverte implicaría atravesar una incomodidad que todavía no sabes cómo sostener. Aquí ocurre algo muy humano. No avanzas no porque no quieras cambiar, sino porque no sabes quién serás si cambias. El estancamiento se vuelve una forma de conservar una identidad conocida. Incluso si esa identidad ya no te hace bien, al menos es familiar. Cambiar no solo implica hacer cosas distintas. Implica dejar de ser quien eras. Y eso es una pérdida real. Aunque nadie hable de ella. Por eso, muchas excusas no protegen tu comodidad, protegen tu identidad. Protegen la imagen que tienes de ti. La narrativa que construiste para entender tu historia. Y tocar eso da vértigo, porque implica aceptar que una parte de tu vida ya no encaja contigo. Aquí aparece una excusa muy silenciosa pero poderosa. Si cambio ahora, todo lo que hice antes pierde sentido. Como si avanzar implicara invalidar el pasado. Como si reconocer que quieres algo distinto fuera una traición a lo que construiste. Pero el crecimiento no invalida el pasado. Lo integra. Cambiar no significa que te equivocaste antes. Significa que ahora sabes algo que antes no sabías. Y negarte ese cambio por lealtad a tu versión anterior es una forma de quedarte atrapado en el tiempo. El estancamiento también se sostiene por una confusión profunda entre estabilidad emocional y ausencia de conflicto. Crees que, si te mueves, aparecerá el caos. Discusiones, dudas, tensiones, miedo. Y prefieres la quietud incómoda a ese posible desorden. Pero la ausencia de conflicto no es paz. Muchas veces es evitación. Y la evitación prolongada no trae calma, trae entumecimiento. Hay personas que llevan años sin sentir entusiasmo real, pero tampoco sienten angustia intensa. Se mueven en una zona gris emocional. Y esa zona gris se vuelve peligrosa porque parece soportable. No duele lo suficiente como para obligarte a cambiar, pero tampoco nutre lo suficiente como para sentirte vivo. Las excusas prosperan en esa zona intermedia. No cuando todo va mal, sino cuando todo va más o menos. Otra excusa que aparece con fuerza en este punto es la de no quiero hacer daño a nadie. Y aunque suena noble, muchas veces se encubre algo más profundo, miedo a asumir las consecuencias emocionales de elegirte. Elegirte puede incomodar, puede generar decepción, puede romper expectativas. Y sostener eso requiere una fortaleza emocional que no siempre sientes tener. Entonces prefieres quedarte donde estás, aunque por dentro te apagues un poco más. Aquí hay una verdad que cuesta aceptar. Evitar hacer daño a otros no justifica hacerte daño a ti de forma constante. Porque ese daño interno no desaparece. Se transforma. En resentimiento, en apatía, en distancia emocional. Y tarde o temprano, ese estado también afecta a los demás, aunque creas que estás protegiéndolos. Otra excusa muy común es la de no tengo claro qué quiero, así que mejor no hago nada. Y aunque la claridad puede ayudar, esperar claridad total antes de actuar es una trampa. La claridad suele ser consecuencia del movimiento, no su condición. Actuar no siempre te dice esto es lo que quiero. A veces te dice esto no es. Y eso también es información valiosa. Pero la mente estancada prefiere no obtener ninguna información antes que arriesgarse a confirmar una duda. Aquí aparece un miedo profundo, el miedo a descubrir que lo que quieres implica renunciar a cosas que hoy te dan seguridad. Y ese miedo se traduce en inmovilidad. Las excusas mentales también se vuelven más sofisticadas con el tiempo. Ya no dicen tengo miedo.
Dicen estoy priorizando. No dicen me paraliza la duda. Dicen estoy siendo estratégico. No dicen no confío en mí. Dicen soy consciente de mis límites. Y aunque esas frases pueden ser ciertas en parte, cuando se usan para no moverte nunca, dejan de ser conciencia y se convierten en jaula. Hay algo que empieza a pasar cuando sostienes este proceso con honestidad, aparece el cansancio de tus propias excusas. No un cansancio emocional fuerte, sino una lucidez tranquila. Un momento interno en el que dices, sé que esto es una excusa, y aún así la sigo usando. Ese momento no te hace cambiar de inmediato, pero te quita la inocencia. Ya no puedes decir que no sabes. Y eso es incómodo, porque te devuelve responsabilidad. No responsabilidad como culpa, sino como capacidad de respuesta. Porque si sabes que te estás escondiendo, también sabes que podrías dejar de hacerlo. Aunque no sepas aún cómo. Aquí es donde muchas personas se juzgan con dureza. Se llaman cobardes, flojas, débiles. Pero ese juicio solo refuerza el estancamiento. Porque convierte el problema en identidad otra vez. El trabajo real aquí no es atacarte. Es comprender que te da tanto miedo perder si avanzas. Que parte de tu vida se vería cuestionada. Que imagen de ti se rompería. Que vínculo cambiaría. Cuando empiezas a hacerte esas preguntas, las excusas pierden rigidez. Ya no son órdenes, son síntomas. Síntomas de miedo. Síntomas de duelo. Síntomas de una transición interna que todavía no sabes nombrar. El estancamiento no siempre significa que no quieras crecer. A veces significa que estás en medio de una transformación que aún no encuentra forma externa. El problema es cuando usas esa idea para quedarte ahí indefinidamente. Aquí hay una distinción clave. Comprender tus excusas no es lo mismo que obedecerlas. Puedes entender por qué tienes miedo y aún así dar un paso. No un salto, un paso. Y ese paso no necesita ser visible para nadie más. Solo necesita ser real para ti. Algo pequeño, algo concreto, algo que contradiga, aunque sea mínimamente, la historia que te mantiene quieto. No para demostrar nada, no para lograr algo grande, sino para decirte a ti mismo, no me abandono del todo. Ese gesto interno es profundamente reparador, porque empieza a restaurar algo que el estancamiento erosiona lentamente, la confianza en tu propia palabra. Cada vez que haces algo a pesar de la excusa, aunque sea pequeño, le envías a tu mente un mensaje distinto. No todo lo que pienso es una ley. Y ese mensaje, repetido con el tiempo, cambia la relación que tienes contigo. No de golpe, no sin miedo, no sin dudas, pero cambia. El estancamiento se sostiene mientras crees que tus excusas son verdades incuestionables. Empieza a romperse cuando las ves como lo que son, intentos de protección que ya no están alineados con la vida que quieres vivir. Y aunque aún no sepas exactamente hacia dónde ir, empezar a dejar de esconderte ya es una forma de avanzar. Hay un momento muy específico en este proceso en el que algo cambia de lugar dentro de ti. No es una decisión, no es un plan, no es una motivación repentina. Es una sensación silenciosa. Ya no puedes no ver lo que estás haciendo. Ya no puedes decirte que no sabes. Y esa claridad, lejos de tranquilizarte, incomoda. Porque ver tus excusas con nitidez te deja sin refugio psicológico. Antes podías esconderte detrás de ellas con cierta inocencia. Ahora sabes que están ahí para protegerte del miedo, no porque sean verdades absolutas. Y aunque sigan apareciendo, ya no tienen el mismo peso. Ya no son órdenes. Son voces. Este es un punto delicado, porque muchas personas creen que, al ver la excusa, automáticamente deberían dejar de obedecerla. Y cuando no lo logran, se frustran. Se juzgan. Se llaman incoherentes. Pero ver la excusa no elimina el miedo. Solo lo deja al descubierto. Y sostener el miedo sin huir es una habilidad que no se aprende de un día para otro. Aquí aparece algo importante. No todas las excusas se rompen con acción inmediata. Algunas se debilitan primero con presencia. Con quedarte ahí, sintiendo la incomodidad sin correr a taparla con argumentos. Con permitirte sentir la ansiedad que antes evitabas a toda costa. Porque muchas excusas existen para evitar sentir. Evitar sentir inseguridad. Evitar sentir vergüenza. Evitar sentir tristeza. Evitar sentir la posibilidad de perder. Cuando empiezas a quedarte con esas sensaciones, aunque sea unos segundos más de lo habitual, algo cambia. No se van, pero ya no te gobiernan de la misma forma. Empiezas a darte cuenta de que puedes tolerarlas más de lo que creías. Y esa tolerancia es clave. Porque el estancamiento no se mantiene por falta de capacidad, sino por baja tolerancia a la incomodidad emocional.
Otra cosa que empieza a aparecer en este punto es una revisión honesta de tus justificaciones más antiguas. Esas que llevas años repitiendo. Así soy yo. Esto no es para mí. Siempre me pasa lo mismo. Empiezas a ver que no son descripciones neutrales, sino conclusiones defensivas. Conclusiones que te ahorraron dolor en su momento, pero que ahora te cuestan crecimiento. Hay una tristeza particular que aparece cuando reconoces esto. No una tristeza dramática, sino una melancolía lúcida. La tristeza de darte cuenta de cuántas decisiones tomaste no desde lo que querías, sino desde lo que te daba menos miedo. Y aquí es importante decir algo con claridad: eso no te hace débil. Te hace humano. Todos aprendemos a sobrevivir antes de aprender a vivir con coherencia. El problema no es haber sobrevivido así. El problema es seguir usando las mismas estrategias cuando ya no te sirven. El estancamiento prolongado no solo afecta lo que haces, afecta cómo te hablas. Empiezas a ser más duro contigo, más irónico, más cínico. Te dices que no te importa, pero en el fondo sí. Te convences de que ya no deseas, pero algo dentro de ti sigue inquieto. Esa inquietud no es un defecto. Es una señal de que todavía hay vida queriendo moverse. Aquí aparece una excusa muy refinada: ya me conozco lo suficiente como para saber que no cambiaré. Esta frase suele venir acompañada de una falsa aceptación, como si te resignaras con madurez. Pero en realidad, es una forma de cerrar la posibilidad antes de intentarlo de otra manera. Conocerte no significa haberte agotado. Significa haberte observado en ciertos contextos, bajo ciertas condiciones, con ciertos miedos activos. Las personas no son entidades fijas. Son sistemas adaptativos. Y cuando cambian las condiciones internas, cambian las respuestas posibles. Otra excusa que se hace evidente en esta etapa es la de no quiero ilusionarme otra vez. Porque ilusionarte implica abrirte. Y abrirte implica la posibilidad de decepción. Así que decides no esperar nada, no querer nada, no proyectar nada. Crees que así te proteges del dolor, pero lo que haces es protegerte también de la alegría, del entusiasmo, del sentido. Y vivir sin expectativa no es necesariamente paz. Muchas veces es anestesia. Hay una diferencia enorme entre soltar expectativas irreales y dejar de permitirte desear. El primer gesto es sano. El segundo es una renuncia profunda. Cuando empiezas a ver esto, aparece una pregunta incómoda. ¿Qué estoy evitando sentir si empiezo a moverme? No que podría perder afuera, sino que se activaría adentro. Tal vez miedo a fallar. Tal vez vergüenza. Tal vez la tristeza de darte cuenta de que no todo saldrá como imaginabas. Tal vez el duelo por lo que no fue. Las excusas no existen porque seas flojo. Existen porque hay emociones que no sabes cómo sostener todavía. Y aquí ocurre algo importante. Empiezas a entender que el trabajo no es eliminar el miedo, sino aprender a caminar con él. No hacerlo desaparecer, sino no dejar que decida por ti. La mayoría de las personas esperan a que el miedo se vaya para avanzar. Pero el miedo rara vez se va antes de actuar. A veces se transforma después. Cuando empiezas a hacer pequeños movimientos a pesar del miedo, algo se reconfigura. No porque el miedo desaparezca, sino porque descubres que no te destruye, que no te anula, que no te rompe. Esa experiencia directa vale más que 1000 reflexiones. Aquí aparece una verdad que cambia la relación con el estancamiento. No necesitas convencerte de que puedes. Necesitas comprobar que puedes tolerar no saber. No saber si saldrá bien. No saber si será suficiente. No saber si valdrá la pena. El estancamiento se sostiene mientras crees que necesitas certeza para moverte. Se debilita cuando aceptas que moverte sin certeza es parte del proceso humano. Hay otra excusa que empieza a perder fuerza en este punto, la de cuando esté más tranquilo. Porque empiezas a ver que la tranquilidad no llega antes del movimiento, sino después de alinear acción y verdad. La tranquilidad que llega sin coherencia es solo adormecimiento. También empiezas a notar algo curioso. Cuando haces incluso pequeños gestos coherentes, aunque te generen ansiedad, aparece una forma distinta de cansancio. Un cansancio más limpio, menos pesado, como si tu energía estuviera siendo usada en algo real, no solo contenida. Eso es una señal importante, porque te muestra que el cansancio que sentías antes no venía solo de hacer demasiado, sino de no hacer lo que sabías que querías hacer. En esta etapa, muchas personas se dan cuenta de que han estado esperando una versión ideal de sí mismas para empezar. Más segura, más clara, más valiente. Y ahora empiezan a aceptar algo fundamental. Esa versión no llega antes de la acción. Se construye a partir de ella. El estancamiento te hace creer que primero tienes que convertirte en alguien distinto para poder avanzar. La realidad es que te conviertes en alguien distinto avanzando,
aunque sea torpemente. Aquí también se rompe otra excusa poderosa: si no lo hago perfecto, no vale la pena. Empiezas a ver que lo perfecto era solo una excusa para no exponerte. Que el crecimiento real siempre es imperfecto, visible, vulnerable. y eso, aunque asusta, también libera. Porque ya no tienes que demostrar nada. Solo tienes que intentarlo de verdad. Intentarlo no como proyecto grandioso, sino como gesto honesto. Algo que no puedas justificar no hacer. Algo pequeño, concreto, realizable incluso en días difíciles. No para cambiar tu vida entera. Para cambiar tu relación contigo. Cada vez que haces algo a pesar de la excusa, aunque sea mínimo, algo se restaura internamente. No autoestima inflada, sino confianza básica. La confianza de saber que no te abandonas al primer miedo. Esa confianza no se siente como euforia. Se siente como solidez. Como un puedo sostenerme un poco más. Y eso es suficiente para seguir. El estancamiento pierde fuerza no cuando lo atacas, sino cuando dejas de obedecerlo automáticamente. Cuando empiezas a elegir, incluso con miedo. No necesitas hacerlo grande. No necesitas hacerlo rápido. Necesitas hacerlo real. Porque el verdadero cambio no empieza cuando te convences de algo nuevo, sino cuando dejas de obedecer una excusa antigua. Hay un instante, no dramático, no espectacular, en el que empiezas a darte cuenta de que ya no quieres seguir negociando contigo. No porque hayas vencido al miedo, sino porque estás cansado de vivir fragmentado. Cansado de pensar una cosa y hacer otra. Cansado de justificarte internamente. Cansado de sentir que tu vida está siempre a punto de empezar. Ese cansancio no se parece al agotamiento físico. Es un cansancio existencial. Una fatiga de incoherencia. Y aunque no se note desde fuera, por dentro pesa mucho. Porque te acompaña a todas partes. Aun cuando sonríes. Aun cuando cumples. Aun cuando funcionas. Aquí ocurre algo importante. Empiezas a reconocer el costo real de tus excusas. No el costo teórico, sino el emocional. Empiezas a ver que te quitan, no solo que te ahorran. ¿Te ahorran miedo momentáneo? Sí. ¿Te ahorran vergüenza inmediata? Sí. ¿Te ahorran conflicto a corto plazo? Sí. Pero te quitan presencia. Te quitan energía vital. Te quitan sentido. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, las excusas ya no se sienten tan protectoras. Siguen apareciendo, pero algo en ti ya no quiere obedecerlas con la misma docilidad. Aquí aparece una resistencia nueva. No al cambio, sino a seguir igual. No es motivación. No es valentía repentina. Es hartazgo honesto. Un no quiero seguir así que no necesita ser gritado para ser real. Muchas personas esperan sentir entusiasmo para moverse. Pero lo que suele iniciar el movimiento real no es el entusiasmo, sino el cansancio de la propia mentira. El cansancio de decir mañana cuando sabes que mañana será igual si no haces nada distinto hoy. En este punto, empiezas a notar algo curioso. Las excusas ya no suenan tan convincentes cuando las dices en voz baja. Empiezan a sonar repetidas, predecibles, como un guión que conoces de memoria. Y esa familiaridad les quita fuerza. Te dices no ahora y algo dentro responde eso ya lo dijiste. Te dices no estoy listo y algo dentro responde ¿cuándo lo estaré? Te dices me falta algo y algo dentro responde siempre me faltó algo. Esa voz no te empuja, no te juzga, solo observa. Y esa observación es poderosa, porque rompe el hechizo de la automatización. Aquí es donde muchas personas creen que deberían hacer un cambio grande. Tomar una decisión radical. Dar un giro total. Pero ese impulso suele venir del mismo lugar que las excusas, la necesidad de aliviar rápido la incomodidad. El cambio real, el que no se desarma al primer obstáculo, suele empezar de forma mucho más humilde. Empieza cuando eliges no mentirte en algo pequeño. Cuando dejas de usar una excusa en una situación concreta. Cuando haces algo mínimo que contradice tu narrativa habitual. No para demostrar nada. No para transformarte de golpe. Sino para comprobar algo esencial, que no estás completamente atrapado. Aquí aparece una diferencia clave. No es lo mismo sentir miedo y obedecerlo que sentir miedo y quedarte. Quedarte con la sensación. Sin huir. Sin justificar. Sin actuar impulsivamente para callarla. Muchas excusas existen porque nunca aprendiste a quedarte con ciertas emociones. A sostener la incomodidad sin necesidad de resolverla de inmediato. Y aprender a quedarte no es pasividad. Es una forma activa de presencia. Cuando empiezas a quedarte, descubres algo importante. El miedo sube, pero también baja. La ansiedad aparece, pero no te destruye. La incomodidad es intensa, pero pasajera.
Y esa experiencia directa cambia más que cualquier argumento racional. Porque ya no dependes solo de ideas. Tienes evidencia interna. Aquí se empieza a romper una creencia central del estancamiento, la idea de que no puedes con lo que sientes. Descubres que sí puedes. Que no es agradable, pero es tolerable. Y eso amplía tu margen de acción. El estancamiento se sostiene cuando crees que sentir ciertas emociones te desbordará. Empieza a romperse cuando compruebas que puedes sentirlas y aún así seguir presente. En este punto, muchas excusas cambian de forma. Ya no dicen no puedo. Dicen me da miedo. Y esa diferencia es enorme. Porque el no puedo cierra. El me da miedo abre. El miedo no te define. Te informa. Y cuando empiezas a tratarlo como información en lugar de orden, algo se reacomoda en tu relación contigo. Aquí aparece otra capa importante. Empiezas a distinguir entre el miedo que te protege y el miedo que te limita. No todo miedo es malo. Pero no todo miedo merece obediencia. Hay miedos que señalan peligro real. Y hay miedos que solo señalan novedad. Aprender a diferenciarlos es parte de salir del estancamiento. El miedo a perderlo todo no siempre es real. El miedo a quedar en ridículo no siempre es mortal. El miedo a no ser suficiente no siempre es verdad. Pero mientras no los atravieses mínimamente, seguirán teniendo poder. Otro cambio sutil que ocurre en esta etapa es que dejas de idealizar el momento perfecto. Ya no esperas sentirte completamente seguro, inspirado o claro. Empiezas a aceptar que avanzar se siente torpe, incompleto, ambiguo, y eso te quita una presión enorme. Porque ya no necesitas estar bien para empezar. Solo necesitas estar dispuesto a no huir. Aquí también cambia tu relación con el error. Antes, equivocarte confirmaba tus peores creencias. Ahora empieza a verse como parte inevitable del proceso. No como señal de incapacidad, sino como señal de movimiento. El error deja de ser una amenaza a tu identidad y se convierte en información. Y eso cambia todo. Porque una vida sin errores es una vida sin movimiento. Las excusas mentales prosperan cuando el error es inaceptable. Cuando equivocarte significa que hay algo mal contigo. Pero cuando empiezas a separar el error de tu valor, las excusas pierden una de sus armas más fuertes. Aquí surge una pregunta silenciosa que marca un punto de inflexión. ¿Qué harías si no necesitara justificarme? No qué harías si no tuvieras miedo. No qué harías si supieras que saldrá bien. Sino qué harías si dejaras de explicarte por qué no. Esa pregunta no siempre tiene una respuesta clara. Pero empieza a cambiar el foco. Ya no estás buscando razones para no moverte. Estás explorando posibilidades. Y explorar no es decidir. Es permitirte mirar sin cerrar. En esta etapa, muchas personas descubren algo inesperado. No quieren necesariamente grandes cambios externos. Quieren cambios internos en la forma de relacionarse consigo mismas. Quieren dejar de vivir en permanente postergación. Quieren recuperar la sensación de estar presentes en su propia vida. Y eso no siempre requiere cambiar de trabajo, de ciudad o de relación. A veces requiere algo más básico. Empezar a cumplirte en lo pequeño. Decir que harás algo, y hacerlo. Decir que te cuidarás, y hacerlo. Decir que te respetarás, y hacerlo. No de forma perfecta. No todos los días. Pero de forma real. Cada vez que te cumples, aunque sea mínimamente, algo se restaura. No una autoestima inflada, sino una confianza silenciosa. La confianza de saber que tu palabra interna no es solo ruido. El estancamiento te roba esa confianza poco a poco. No con un golpe, sino con repeticiones. Recuperarla también es un proceso. No instantáneo. No lineal. Habrá días en los que volverás a las excusas. Y eso no invalida nada. Porque ahora las verás. Ya no te tragarás la historia completa. Sabrás que te estás escondiendo. Y ese saber, aunque no te mueva ese día, deja una huella. Porque no puedes volver a la inconsciencia total. Y eso es clave. El estancamiento pierde fuerza cuando deja de ser invisible. Cuando sabes que te estás escondiendo, ya no estás completamente atrapado. Estás eligiendo, aunque sea por miedo. Y donde hay elección, hay posibilidad de elegir distinto. Aquí aparece una verdad que no suele decirse: no todas las excusas se desmontan con valentía. Algunas se desmontan con aburrimiento, con hartazgo, con repetición consciente. Te cansas de decirte lo mismo. Te cansas de escuchar tus propios argumentos. Te cansas de postergarte. Y ese cansancio no es depresión. Es señal de que algo en ti quiere vivir con más verdad. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto. Necesitas dejar de ser leal a historias que ya no te representan. Y aunque todavía no sepas exactamente qué viene después, hay algo que empieza a quedar claro.
seguir igual ya no es una opción neutra. Eso no te obliga a actuar hoy. Pero si te impide seguir creyendo que no pasa nada. Y cuando dejas de decirte que no pasa nada, algo empieza a moverse. Hay un punto final, aunque no definitivo, en el que algo se asienta dentro de ti. No porque hayas resuelto todas tus excusas, ni porque el miedo haya desaparecido, sino porque cambia la relación que tienes con ellas. Ya no te gobiernan. Ya no deciden por ti sin que lo notes. Siguen ahí, sí, pero ahora las ves. Y verlas lo cambia todo. Porque cuando una excusa es visible, deja de ser una verdad automática y se convierte en una opción. Y puede que todavía la elijas algunas veces. Pero ya no es lo mismo elegir conscientemente que obedecer a ciegas. En este punto, empiezas a entender algo esencial. Nunca se trató de eliminar las excusas, sino de dejar de usarlas para abandonarte. Nunca se trató de convertirte en alguien sin miedo, sino en alguien que no deja que el miedo tome todas las decisiones. El estancamiento pierde fuerza cuando dejas de justificarlo. Cuando ya no lo embelleces con palabras inteligentes. Cuando dejas de llamarlo prudencia, realismo o madurez y empiezas a llamarlo por lo que es, una forma de protección que ya no está alineada con la vida que quieres vivir. Ese reconocimiento no te obliga a actuar de inmediato, pero sí te devuelve algo fundamental, honestidad interna. Y la honestidad interna es incómoda, pero profundamente liberadora. Porque cuando eres honesto contigo, ya no necesitas convencerte de nada. No necesitas grandes discursos motivacionales. No necesitas promesas exageradas. Solo necesitas coherencia en lo pequeño. Aquí aparece una verdad que suele sorprender. Salir del estancamiento no se siente como victoria. Se siente como alivio. Como dejar de cargar con una tensión constante. Como dejar de pelear contigo. Como dejar de vivir en permanente postergación. No es euforia. Es calma con dirección. Empiezas a notar que ya no necesitas justificar tanto tus decisiones internas. Ya no te pasas horas explicándote por qué no hiciste algo. Simplemente reconoces, hoy no lo hice porque tuve miedo, porque no quise, porque no pude sostenerlo. Y eso, lejos de hundirte, te devuelve dignidad. Porque ahora no te mientes. Hay algo profundamente reparador en dejar de engañarte con elegancia. En aceptar tus límites sin convertirlos en condena. En reconocer tu miedo sin usarlo como excusa eterna. En este punto, muchas personas descubren algo clave. No estaban estancadas porque no sabían qué hacer, sino porque habían dejado de escucharse con respeto. Porque cada vez que surgía un deseo, una inquietud, una incomodidad, la tapaban con una explicación. Y ahora, al dejar de taparla, esa inquietud ya no es enemiga. Es guía. No una guía que te dice exactamente a dónde ir, sino una que te dice por dónde no quieres seguir. Y eso es suficiente. La vida no exige que tengas un plan claro. No exige que sepas exactamente quién quieres ser. Exige algo más básico y más difícil, que no te abandones cuando aparece el miedo. Que no te traiciones con argumentos sofisticados. Que no te minimices para evitar incomodar. Que no te congeles para no sentir. Aquí también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de verlo como un juez que te persigue y empiezas a verlo como un espacio que todavía puedes habitar con más verdad. Ya no te dices ya es tarde. Te dices todavía estoy aquí. Y estar aquí, presente, consciente, es mucho más importante que haber llegado antes o después. El estancamiento suele hacerte creer que tu historia ya está escrita. Que tus patrones son definitivos. Que tus límites son fijos. Pero cuando empiezas a romper la obediencia automática a tus excusas, descubres algo distinto, que la historia sigue abierta. No porque todo sea posible, sino porque no todo está cerrado. Hay decisiones que quizá nunca tomes. Caminos que quizá no recorras. Y eso está bien. No se trata de hacerlo todo. Se trata de elegir con honestidad. De no quedarte quieto por miedo mientras te dices que es elección. Elegir quedarte también es válido, si es elección y no excusa. Aquí está una de las diferencias más profundas. Cuando eliges quedarte desde la conciencia, ya no te estancas. Te detienes con presencia. Y una detención consciente no erosiona, no apaga, no te fragmenta. El problema nunca fue quedarte. El problema fue quedarte mintiéndote. Salir del estancamiento no es moverte sin parar. Es dejar de vivir en suspensión interna. Y esa suspensión se rompe cuando empiezas a hacer algo muy simple y muy radical, cumplirte en lo pequeño. No prometerte grandes cambios. No exigirte transformaciones totales. Sino hacer lo que dices que harás, aunque sea mínimo. Ese gesto, repetido, restaura algo que las excusas erosionan lentamente, la confianza básica en ti. No la confianza inflada. No la seguridad absoluta.
sino la sensación tranquila de que puedes contar contigo. Y cuando puedes contar contigo, el miedo ya no tiene el mismo poder. Puede seguir apareciendo. Puede seguir incomodando. Pero ya no te paraliza del todo. En este punto, algo se vuelve claro sin necesidad de palabras. No necesitas convertirte en alguien nuevo para dejar de estar estancado. Necesitas dejar de ser leal a historias que ya no te representan. Las excusas no desaparecen de un día para otro. Algunas te acompañarán siempre. La diferencia es que ya no las usarás como identidad. Serán pensamientos, no sentencias. Serán miedos, no órdenes. Y eso cambia la forma en que vives. No más rápido. No más perfecto. Más honesto. Si llegaste hasta aquí, no es porque seas débil o porque te falte algo. Es porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir escondiéndose detrás de explicaciones. Esa parte no grita. No exige. Solo insiste. Insiste en que tu vida no está hecha para ser pospuesta indefinidamente. Insiste en que el miedo no puede seguir decidiendo solo. Insiste en que mereces una vida donde lo que piensas, sientes y haces no estén siempre en guerra. Escuchar esa insistencia no te obliga a cambiar todo hoy, pero sí te impide seguir diciendo que no pasa nada. Y cuando dejas de decirte que no pasa nada, empiezas a vivir con más verdad. No perfecta, no segura, pero tuya. Y eso, al final, es lo que rompe el estancamiento de raíz.